Hola, ¿qué tal amigos de Ateneo Educativo? Me da mucho gusto saludarles y el día de hoy quiero presentarles nuestros nuevos contenidos. Hablamos acerca de la metodología de proyectos integradores. Así es de que espero que te sean útiles. Ya sabes, suscríbete y comparte. Hola, ¿qué tal amigos de Ateneo Educativo? Yo soy el profesor Alejandro Parra Bley y el día de hoy me da mucho gusto compartir con ustedes una serie acerca de lo que esta propuesta de la nueva escuela mexicana nos menciona acerca de los proyectos integradores como una metodología fundamental para la implementación de la nueva propuesta educativa en México. Y para ello quiero que revisemos algunos referentes teóricos y en este caso vamos a revisar a John Dewey y Kilpatrick. La enseñanza por proyectos de Kilpatrick es una técnica que sostiene que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación, elaboración y comprensión de las mismas. John Dewey y Kilpatrick nos hablan pues de que a partir de que el alumno se involucra, a partir de una experiencia donde él planifica, donde él elabora, donde él está inmerso en el centro de la actividad, de la creación del proyecto, le va a generar una serie de experiencias donde le va a afianzar los aprendizajes que él va a adquirir o que va a descubrir o que va a alcanzar a través de este proceso de proyecto. La siguiente autora que quiero comentar es Aurora Lacueva. Ella dice que los proyectos como eje de la enseñanza escolar generan experiencias desencadenantes, las cuales son actividades amplias, con el propósito de familiarizar a los niños y niñas con múltiples realidades del mundo en que viven. Esta autora no solo habla del proyecto como un eje, sino lo que este proyecto va a generar a partir de que el alumno aborda los aprendizajes o las actividades de este proyecto. Y ella lo menciona de una manera muy interesante, habla de las experiencias desencadenantes, es decir, lo que un proyecto integrador puede generar de interés en un alumno. No solo lo que está plasmado en el proyecto, sino que a partir de ahí puede generar que el alumno tenga mayor interés, propicie una mayor profundidad en investigación acerca de tal o cual temática que se abordó en el proyecto. Entonces, es muy interesante lo que ella postula a partir de las actividades o las experiencias desencadenantes. Finalmente, Sergio Tobón es uno de los teóricos contemporáneos que de alguna manera está haciendo esta propuesta de proyectos socioformativos. Los proyectos socioformativos son una estrategia didáctica que tiene como propósito articular diversos saberes para resolver un problema del entorno por medio de la transversalidad y así conectar los programas de estudio con las necesidades del mundo real. Entonces, por un lado, Kilpatrick habla de la experiencia del alumno en el cual él se involucra en la creación, en la planificación y en la ejecución del proyecto. Aurora Lacueva habla de las experiencias desencadenantes producto de echar a andar un proyecto integrador en el aula y cómo al alumno lo puede llevar a generarle un interés mayor por ciertos tópicos de los cuales se abordaron en el proyecto. Y Sergio Tobón toma el tema de los proyectos y los lleva a un plano social donde estos proyectos tienen la visión de identificar una problemática social del entorno y a partir de esta identificación de esta problemática se resuelve o se abona a la resolución de este conflicto, de este problema, a partir de la transversalidad de los conocimientos y de los saberes que están plasmados en el programa de estudio. Todo ello, pues, de alguna forma nos da la pauta para entender, para comprender lo que propone esta metodología de trabajo a través de proyectos integradores. En la lámina que estamos presentando tenemos
Por un lado, las ventajas que representa para el alumno esta metodología de trabajo, pero también hay ventajas para el docente. Por un lado, las ventajas que le implica al alumno, primero, es que el proyecto integrador responde a intereses y necesidades del alumno. Es decir, eh, Kilpatrick nos hablaba de que el alumno debe estar involucrado en el proceso de elaboración del proyecto. Entonces, por eso aquí se establece que el proyecto debe de permitir que se manifiesten los intereses de gusto, de aprendizaje, lo que el alumno quiere aprender, y a partir de ahí podemos desencadenar o establecer un proyecto integrador. El aprendizaje se aborda como un medio y no como un fin. Cuando nosotros abordamos un proyecto integrador, el proyecto integrador tiene la finalidad de resolver algo, no solo de dar a conocer tal o cual conocimiento, sino que ese conocimiento lleva una finalidad, un propósito de resolver, de arreglar, de atender una problemática para resolver esa problemática. De tal manera es pues que el aprendizaje se aborda como un medio y no como un fin. Al final de cuentas, no es que el alumno aprenda por aprender, sino que aprenda para que ese aprendizaje lo lleven a la resolución de una problemática. Se abordan aprendizajes situados a la realidad del alumno. Esto es muy importante porque los proyectos integrados nos permiten llevar al alumno a un sitio donde el aprendizaje sea realmente significativo y el alumno pueda ver la conexión de la realidad con lo que se le plantea en la escuela. Cómo el alumno puede hacer esta conexión de lo que se enseña en la escuela y cómo esto que él aprende en la escuela lo puede llevar a la práctica en la realidad. Y por ejemplo, las matemáticas requieren de esta conexión para que los aprendizajes que el alumno adquiere en la escuela realmente le sean significativos en un contexto de la vida cotidiana, porque muchas veces las matemáticas, sobre todo, tienen esa particularidad de que si no le damos esa vinculación al alumno, ¿para qué va a aprender, para qué le va a servir aprender esta situación que se está planteando en la materia de matemáticas? Pues va a provocar muy poco interés del alumno en este sentido. Entonces, por eso los proyectos integradores tienen esta ventaja que al alumno le permiten situarse en esta realidad. Se aprende para saber, perdón, se aprende para hacer y no solo para saber. Es decir, cuando implementamos esta metodología de proyecto integrador, finalmente el alumno va a ir adquiriendo aprendizajes y saberes que no solo le van a permitir resolver la problemática que se plantea en el proyecto, sino que son aprendizajes que le van a ayudar a construirse como ser, como persona, como una persona integral, no solo para resolver una problemática que se está planteando ahí de manera inmediata, sino que estos aprendizajes son aprendizajes en y para la vida. El proyecto integrador motiva a profundizar sobre más temas, era lo que estábamos comentando a partir de Aurora La Cueva, donde genera estas actividades desencadenantes, ¿no? Como estas experiencias desencadenantes, donde a partir de una temática que se aborda en un proyecto integrador, bueno, como finalmente el alumno puede tomar interés particular sobre un tema y a partir de ahí profundiza en ese tema de su interés. Y finalmente permite que el alumno desarrolle habilidades que le ayuden, que le permitan a resolver problemas concretos. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que decíamos hace un momento de los aprendizajes situados en un contexto real donde el alumno los vive, los identifica y entiende y comprende para qué es ese conocimiento o ese aprendizaje de manera concreta e inmediata. Entonces, bueno, por este lado tenemos esta columna donde nos habla acerca de las ventajas que tienen los proyectos integradores para el alumno. Vamos a ver qué ventajas le presentan al docente. Al docente le permite la integración de saberes ajenos a su asignatura. Muchas veces
el docente necesita tomar saberes de otras materias, de otras asignaturas, para enlazar, para conectar con el alumno. Entonces, el proyecto integrador nos permite una visión amplia de diferentes saberes que están interviniendo para resolver una problemática. Y entonces ya no solo tenemos la visión particular de una sola asignatura, sino que ahora tenemos la visión de diferentes puntos de vista de acuerdo a la gama de materias o a la gama de disciplinas o a la gama de asignaturas que están interviniendo en este proyecto. Y eso sin duda le enriquece también al docente y por otro lado también facilita el trabajo colaborativo y participativo. Los proyectos integradores buscan precisamente que no solo el alumno modifique su forma de aprender, sino que también busca que se modifique la manera en la que el docente se desempeña frente al aula, y esto implica un trabajo colaborativo y participativo, de tal manera que ya no solo impacta mi clase con respecto a mis conocimientos o mis contenidos de mi materia, sino que también tiene que ver con lo que ocurre con otras disciplinas, con otras materias, ¿no? Y tengo que entrar en ese acuerdo de colaboración y de trabajo participativo. Propicia un currículo flexible y contextualizado a las necesidades específicas del contexto. Uno de los puntos que desde mi óptica, desde mi visión, nos aporta la propuesta de la nueva escuela mexicana tiene que ver con esta capacidad de la escuela de contextualizar y de adaptar esos contenidos nacionales que están plasmados en el programa sintético, cómo yo los puedo traducir, cómo yo los puedo aterrizar, cómo yo los puedo contextualizar o tropicalizar de acuerdo a las necesidades que se presentan en mi escuela y particularmente en mi grupo. Esto es una gran ventaja porque muchas veces nos hemos enfrentado con contenidos muy rígidos, muy planos, que no nos permiten mucho margen de poder hacer ajustes. Bueno, en esta propuesta de la nueva escuela mexicana podemos hacer estos ajustes y además la metodología de proyecto integrador te va a permitir hacer esta especie de tropicalización de los contenidos de acuerdo a la temática del proyecto que se va a manejar. Permite la gestión de diversas formas organizacionales del conocimiento y del aula. Esto de alguna forma ya no nos ciñe a una sola manera de trabajar, sino que ahora podemos nosotros entrar en una gama, en un amplio espectro de metodologías o de formas de organizar nuestro grupo y de trabajo en él. Nos permite, por supuesto, la inclusión de todos los alumnos. Y esto tiene que ver con la inclusión desde el punto de vista pedagógico. Qué importante es que nosotros como docentes veamos la manera de integrar a todos nuestros alumnos, al que tiene, al que no tiene, al que ve poquito o al que no ve, al que le cuesta trabajo tal o cual cosa, al que le facilita tal o cual situación. En ese sentido, los proyectos integradores nos dan un margen muy amplio, porque el que recorta, al que le gusta recortar, pues va a recortar, al que le gusta dibujar, pues va a dibujar, al que le gusta leer, pues va a leer, al que le gusta escribir, pues va a escribir y de esa forma podemos integrar diferentes canales, diferentes gustos, diferentes posibilidades de aprendizaje. Y también podemos incluir a aquellos alumnos que por alguna situación no pueden estar en la escuela o tienen una complicación en algún momento determinado y el proyecto integrador los puede incluir a ese proceso de aprendizaje. Y finalmente, bueno, le ayuda al docente a hacer este vínculo entre la teoría y la práctica para que el alumno pueda comprender y pueda entender que lo que está viendo aquí en la escuela finalmente pues, le va a impactar en su día a día en la escuela. El aprendizaje por proyectos integradores no solo nos maneja o nos presenta ventajas para el alumno o ventajas para el docente, sino que al mismo tiempo nos presenta retos por esta metodología de trabajo. El primero de ellos es conformar equipos de trabajo colaborativo e interdisciplinario. Los maestros de secundaria somos maestros que muchas veces tenemos 2 o 3 centros de trabajo y nos cuesta mucho poder
tener tiempo para poder encontrar estas coincidencias y formar equipos de trabajo colaborativos. Nos cuesta trabajo, sobre todo a los maestros de secundaria. Sin embargo, el reto es ese, buscar los espacios físicos, los espacios de tiempo, pero también los espacios virtuales para poder generar estos espacios de discusión, de trabajo interdisciplinario que además son muy enriquecedores. Entonces, bueno, finalmente es un reto que nos plantea esta metodología de trabajo. Otro reto que se nos presenta cuando abordamos la metodología de proyectos integradores, pues tiene que ver precisamente con el diseño de materiales didácticos originales y específicos. Cuando nosotros abordamos proyectos integradores, pues no hay un proyecto integrador ya preestablecido que de alguna forma tenga una relación estrecha con lo que pasa en mi contexto. Ciertamente hay páginas donde ya hay proyectos integradores ya prediseñados, pero sin duda ese prediseño pues tiene que pasar por un proceso de adaptación, de contextualización de la realidad de mi escuela. Entonces, en ese sentido es un reto porque nos exige el trabajo de adaptación, de diseño, de edición de materiales educativos de acuerdo a las necesidades que se presentan en nuestra escuela. Otro reto es lo que tiene que ver con que el profesor asuma el rol de facilitador en un proceso de acompañamiento. Y bueno, hemos visto en los medios de comunicación una polémica enorme acerca de los libros de texto. Bueno, cuando nosotros abordamos trabajo por proyecto integrador, el libro se convierte solo en una herramienta más de consulta. Entonces tenemos libros, tenemos revistas, tenemos periódicos, tenemos internet, tenemos fuentes que tienen que ver con la familia, lo que papá, mamá opina de tal o cual situación, y entonces el docente asume un rol de facilitador, de ayudador, de intermediario en ese proceso, y lo que él tiene que hacer es acompañar al alumno para que de alguna manera las actividades se vayan desarrollando en el sentido que el proyecto plantea. Entonces, salimos de esa zona de confort del profesor donde vamos a la página tal, nos quedamos en la página tal, continuamos con el tema tal, incluso en el orden en el que el libro ya los tenía preestablecidos. Cuando trabajamos esta estrategia de proyectos integradores, pues esa dinámica se pierde y debemos de adoptar esta nueva condición. El trabajo por proyectos integradores exige una estructura escolar flexible, así como una visión integral del currículo. Es muy importante porque la escuela, la dirección de la escuela, los directivos, deben de tener esta visión de ser flexible a la hora de aplicar un proyecto integrador, porque un proyecto integrador va a requerir esta flexibilidad de cómo implementar en conjunto, en colectivo, este proyecto y de cómo llevarlo a cabo. Pero esto requiere que de alguna manera quienes están a cargo de la escuela tengan esta visión de flexibilidad y de integrarnos al trabajo. La propuesta de la nueva escuela mexicana nos habla de los 4 campos formativos y de cómo estos 4 campos formativos están integrados por las materias y de cómo estas materias o disciplinas pues tienen que interactuar unas con otras. Entonces, se debe de dar de parte de la dirección de la escuela esta visión de trabajo flexible para lograr una integración curricular, porque de otra manera pues no se va a poder, va a costar mucho trabajo. Por eso son retos. Otro de los retos es que desarrolla habilidades que le permiten resolver problemas concretos. Es decir, vamos a plantear problemáticas que de alguna forma tienen que ver con la realidad del alumno, con la realidad de su comunidad, con la realidad del contexto. Y bueno, debemos de desarrollar esta habilidad de plantear estas problemáticas concretas para que el alumno se enfoque en esta situación de su contexto. Por último, el docente debe de dejar de lado sus áreas de confort, lo que decíamos hace un momento, al desprenderse de una enseñanza tradicional enfocada en un libro de texto o en una secuencia de contenidos ya establecida. Nos va a sacar de nuestra área de confort el trabajo por proyecto integrador.
no vamos a poder establecer esa dinámica de la página tal, el libro tal, en cual nos quedamos, sino que esta dinámica de trabajo por proyecto integrador nos va a generar, bueno, que toquemos temas o que abordemos tópicos que de alguna forma no los teníamos ya, no los teníamos contemplados en cierta secuencia y que ahora, bueno, nos va a mover en una recalendarización, en una planeación, en un reacomodo de nuestros contenidos y de nuestro currículo. Entonces, bueno, sin duda tenemos ventajas, pero también esas ventajas representan ciertos retos para la escuela, para el alumno y, por supuesto, para el docente. Como conclusión, el proyecto integrador es una metodología de aprendizaje que permite situar al alumno en el planteamiento y resolución de problemáticas relacionadas con su comunidad y su contexto. Es muy importante entender que el proyecto integrador va a plantearse en virtud de las realidades de la comunidad y del contexto. Y de esta manera situamos al alumno en un aprendizaje que le va a permitir entender las problemáticas de su comunidad y que va a visualizar posibles estrategias pedagógicamente hablando para que él pueda atender o por lo menos abonar a la atención de esa problemática. El proyecto integrador sin duda propicia la integración de distintos saberes y conocimientos poniendo en juego diversos aprendizajes. Cuando el alumno trabaja a partir de proyectos integradores, no solo va a poner en práctica una habilidad, sino que va a echar mano de una serie de habilidades, de conocimientos y de aprendizajes que le van a permitir enriquecer su manera de aprender. Entonces, esto es muy importante. Y por último, desarrolla habilidades y actitudes y valores que le servirán para toda la vida. Lo mencionábamos, el aprendizaje no es un fin, sino es un medio para que el alumno logre desarrollar, logre atender, logre resolver problemáticas que tienen que ver con su realidad y con su contexto. Y cuando de esta manera se abordan los conocimientos, se abordan los aprendizajes, esto nos permite que el alumno afiance esos conocimientos que le van a ser útiles para toda su vida. Pues bueno, maestros, hemos llegado al fin de este video. Te agradezco que hayas permanecido hasta aquí y bueno, te pedimos, ya sabes, que te suscribas, que le des un like y aquí estamos, Ateneo Educativo. Nos vemos en la siguiente.